Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. cada día se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo, está mandando Alguien puncha y alguien sucalintuta en el horario que estés compartiendo. Esto es Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario, el informativo semanal de Radio Chasqui Jujuy 88.7. Hoy compartiendo nuevamente por redes sociales una jornada del día viernes 17 de marzo de este 2023. Arrancando esta mañanita con buena temperatura, con el Tata Inti a pleno. Anoche no llovió por suerte, y bueno, pero hoy se pronostica también temperaturas agradables para la tarde, que ya sobrepasan también un poquito el calor. Y para la noche también está anunciado tormentas aisladas. Y bueno, a cuidarse aquellos que tienen animales, las plantas. Así que bueno, arrancamos Ñucanchis Cancunapa, viernes 17 de marzo, 10 de la mañana, 10 minutitos. Hoy haciendo acá toda la parte técnica y de locución, solo porque bueno, los compañeros tuvieron que salir a diferentes tareas. Escuchamos algo de música y volvemos nuevamente con ustedes en Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto
olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. La puerta verbenita, que no soy ladrón. Por la llave vengo verbenita de tu corazón. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 15 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a arrancar esta ronda informativa a nivel local, ¿no? Como siempre empezamos. Y bueno, vamos entablando y relacionando después del anuncio y del aumento de los combustibles, ¿no? En la provincia. La verdad que primero anunciamos que la empresa Shell había sido la primera en subir los precios y después paulatinamente en horas fueron realizándolo las otras empresas petroleras. ¿Y qué pasó? Obviamente cuando sube lo que es los combustibles, automáticamente se disparan los precios, aparecen las especulaciones por parte del sector empresarial y obviamente hay un descontrol, ¿no? en todo esto. Bueno, justamente hay un informe de lo que es los precios en la provincia relacionados a la inflación justamente de San Salvador de Jujuy, que superó lo que es el promedio nacional, ¿no? Según el relevamiento de la DIPEC, en febrero el índice de los precios se elevó en un 6,9% contra lo que se anunció días anteriores a nivel nacional, el 6,6% obtenido a nivel nacional. En variación interanual
¿sí? Se superó el 100% y se siente, ¿no?, en los bolsillos. Aquellos que todavía tienen la posibilidad o la suerte de recurrir a los supermercados, aquellos que compramos en las ferias, en los comercios de los barrios, bueno, se siente el golpe al bolsillo, sí. Hoy un kilo de carne alrededor de los 2.000 pesos. Comer verduras y frutas es un lujo, ¿no? Como lo anunciamos el otro día y charlábamos con compañeros de trabajo. Y bueno, mientras tanto, por lo menos lo que es acá el gobernador de la provincia ha lanzado su precandidatura, ¿sí? Y entre uno de los discursos que mencionó ha sido el de combatir la inflación, ¿sí? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Estaría bueno que se acuerde de eso, ¿sí? Y recordemos que los datos aportados por la DIPEC contrarrestaron las promesas, ¿no?, de que el gobernador viene realizando. Y ya que en febrero el índice de los precios al consumidor reportó la suba del 6,9%, recordemos, superando lo que es el porcentaje de la inflación a nivel nacional. Mientras la inflación a nivel nacional es de un 6,6%, recordemos, en la provincia se disparó a un 6,9%. En el segundo lugar, con una suba del 7,3%, quedó atención médica y gastos para la salud, seguido por indumentaria con el 5,5%, transporte y comunicaciones el 5,4%, entre lo que podemos nombrar algunos rubros, ¿no? En lo que va del año en la provincia, un 16,1% de inflación es lo que se acumula, ¿no? La Argentina en su conjunto quedó en un 13,1% y obviamente seguimos liderando el podio en la provincia y superando lo que es los datos a nivel nacional. Sin embargo, no es el único dato desalentador en la provincia, ¿no? La comparación del incremento interanual de la inflación de Jujuy también superó con el promedio nacional, mientras que la variación de febrero del 2022 a lo que es febrero de este año se ubicó en la provincia en el orden del 104,5%, a nivel país fue el 102,5%. Y obviamente se analiza la variación interanual. En el rubro que más se ha visto afectado fue en el de vivienda, combustibles y electricidad, con un 140% de incremento, quedando en un segundo lugar el de los alimentos y bebidas con el 107%. Lo cierto es que, bueno, estos rubros son los que afectan, ¿no?, nuestra economía, nuestro bolsillo, porque obviamente al subir el combustible, automáticamente ya se está barajeando lo que va a ser la nueva suba en el transporte, en el boleto del transporte público. Sí, después vamos a hablar también ahí la localidad. Hay una localidad acá de nuestra provincia que tiene ya ha subido el pasaje y tiene uno de los costos más altos de la provincia, y no sé si me atrevo a decir a nivel nacional, ¿no? Y después obviamente lo que es electricidad. La verdad que ya tener hoy luz en la casa ya es un lujo, y ni siquiera hablar el tema de la vivienda, ¿no? Mantener una vivienda, mantenerla, ¿no? No ni siquiera hablar del tema de construcción, mantener una vivienda es casi una utopía en nuestra provincia.
Soy caminante de las alturas, hasta tu pueblo llegando estoy. Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol. Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol. Traigo colores del arco iris en la huipala de mi nación. Llevo en mis venas la sangre andina, la savia eterna en todo mi ser. Llevo en mis venas la sangre andina, la savia eterna en todo mi ser. Escuchando un poquito ahí de música sangre andina. Bueno, continuamos con las noticias locales. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de lo que veníamos anunciando de los colectivos, ¿no? Y ayer, bueno, se manejó una noticia, lo que dice una fake news, una noticia falsa, de lo que sería el paro de colectivos de la UTA a nivel nacional y que obviamente repercutió, automáticamente en nuestra provincia y varios portales salieron a decir que en el día de hoy no íbamos a tener transporte público y ante todo eso la UTA hizo un comunicado oficial que se viralizó después, horas más tarde, en donde decía que Jujuy iba a tener la prestación de los colectivos, de los servicios de transporte público con total normalidad. Se trata de una medida de fuerza que tendrá lugar el día de hoy y que es llevada adelante por un sector de la UTA que desde el lunes se encuentra acampando frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Desde acá de la filial Jujuy expusieron que la propuesta no afectaría, o sea, no afectó en realidad al servicio de la provincia, ¿no? Son 80 líneas de colectivo las que anunciaron que este viernes pararán por 12 horas en el área metropolitana de Buenos Aires y otras ciudades del interior del país. No así los trabajadores de la Unión de Tranviarios Automotor de la provincia, ¿sí? Y justamente hablando de este sector, impulsaron la medida de reclamo por una inclusión de delegados que ganaron elecciones en el mes de diciembre pasado para, obviamente, adquirir mejoras salariales. En el día de la fecha, ¿sí? Ya que el Ministerio de Trabajo no dio una respuesta, se va a decidir una medida de fuerza parando el servicio de transporte por 12 horas. Recordemos, esto va a ser en el AMBA. Acá los colectivos están funcionando con total normalidad. Así que, bueno, ahí, como les dije, después salió en un comunicado oficial que lo hizo la UTA Jujuy, ¿sí? Desmintiendo el paro acá en Jujuy, pero a nivel nacional y en otras provincias se está realizando estas medidas de fuerza, ¿no? Los reclamos que están realizando este sector son los trabajadores de la empresa DOTA, agrupados en la Unión Tranviarios Automotor, señalaron que los reclamos que impulsan el paro del día de hoy son la mejora del salario, obviamente, equitativo e igualitario a lo largo y ancho del país, pidiendo un salario de 350.000 pesos. Así lo escucharon, no lo leí bien, 350.000 pesos. Además reclaman la derogación inmediata de los acuerdos fraudulentos del artículo 223 bis de la LCTA para la actividad de transporte de pasajeros y la entrega de las 5 seccionales que fueron electas por la voluntad de los afiliados en la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mar del Plata y Córdoba. Y obviamente están pidiendo que se respeten los fallos judiciales al respecto. Hojita verde, dulce coquita, hojita verde, dulce coquita, que me llenas de energía para seguir por mis caminos buscando el cielo, refugia mis males, hojita verde. Haz que
mañanas, hojita verde, dulce coquita, hojita verde. Bueno, retomamos nuevamente 29 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a seguir contextualizando lo que es el panorama local. Como siempre lo venimos adelantando en el informativo diario, estamos ahí a días de lo que va a ser las elecciones en nuestra provincia y también lo que va a ser en el contexto nacional. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado, ¿no?, en los diferentes frentes, que recordemos son 6 los que han presentado en la Junta Electoral y que hasta el día 18 tienen para hacer modificaciones. Las modificaciones obviamente son para sacar algún frente, pero obviamente no se puede sumar un nuevo frente, ¿no? Así que bueno, justamente hubo una modificación, ¿sí? Pero no estamos hablando de los apellidos ni cuestiones de coyuntura, sino estamos hablando sobre el cambio de las siglas, ¿no? La justicia electoral ordenó a la alianza que lidera Guillermo Snopek a cambiar la denominación de UPJ, perdón, por la de XJ, ¿no? Asimismo tampoco podrán utilizar emblemas y símbolos asociados al Partido Justicialista, ¿no? El oficialismo ya se adjudicó este criterio en la lista y justamente como decíamos, ¿no?, hay a días de vencerse el plazo para obtener el reconocimiento definitivo. Siguen en pie los 6 frentes electorales de cara a las elecciones ejecutivas que se van a realizar en nuestra provincia el próximo 7 de mayo, sí, aunque con una novedad. Una de las alianzas políticas, como lo dijimos anteriormente, deberá cambiar sus siglas por cuestiones ideológicas y por ahí tira y afloje de lo que es el Partido Justicialista en nuestra provincia. El contratiempo es para las fuerzas lideradas por el hijo del ex gobernador de la provincia. Estamos hablando de Guillermo Snopek, que deberá cambiar la denominación del UPJ, de Unidad por Jujuy, por la de UXJ. La medida responde a la fuerza que no puede. La medida responde a que la fuerza no puede utilizar ningún tipo de emblema, símbolo o sigla que pueda ser asociado con el Partido Justicialista. Corregido el asunto, el frente del senador no corre ningún peligro de obtener el reconocimiento para participar en los comicios del próximo 7 de mayo. Soportaré la mala vida que voy pasando. Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis queridos padres. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Por otra parte, el oficialismo de San Salvador de Jujuy no solo se adelantó
pronunciando como candidato a lo que va a ser el gobernador, el futuro gobernador, a Carlos Sadir, sino además que también se auto adjudicó el número de lista que va a ser la 502, perdón. Si bien se suele conservar el número, lo extraño de esto es que la justicia electoral jujeña primero debe aprobar la nómina de los partidos que integran los frentes para luego dar el número de lista. A pesar de ello, no es la primera irregularidad que permite la justicia electoral. Al frente que está liderada por el actual gobernador de la provincia, en las elecciones de medio término del 2021, el Tribunal Electoral Permanente de la provincia le permitió al Frente Cambia Jujuy la incorporación de la cara del gobernador, aun cuando el Código Electoral establece que no se puede incorporar figuras vivas que no integren la lista. Así que bueno, terrible esto. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
malkunaka, mamata yanaka. Halkopatak marawa, haloaije. Halkopatak marawa, halhakjama, hakawayap gesto, ukaluntat hakinaka. Tajpachan. Bueno, volvemos al aire mientras escuchamos este ícono musical, ¿no? Estamos escuchando un poco de Calamarca, Ponchos Rojos. Vamos a seguir con las noticias, y más que las noticias, el recordatorio, ¿no?, de lo que es el día de hoy, un día tan importante para la lucha de los pueblos, acá en la provincia sobre todo, y está relacionado al sector minero también, que afecta directamente a nuestros hermanos de las comunidades, muchos que han tenido que trabajar en las minas, han tenido que ser explotados, ¿sí?, por diferentes motivos de aquellas empresas que vienen y roban el material, nuestro mineral, a cielo abierto, ¿no?, y se la llevan afuera, como se dice, ¿no?, sin dejar nada, solamente miseria y dolor, ¿no? Y hoy justamente es el aniversario por el natalicio del líder sindical minero y aguilareño Avelino Bazán. Hoy estaría cumpliendo 93 años Avelino Bazán, ¿sí? En justamente una marcha heroica que se realizó el 8 de mayo de 1964, es por la que se recuerda esta gesta heroica de lo que fue Avelino Bazán, ¿no? Hace 93 años, un 17 de marzo de 1930, en la ciudad de La Quiaca, doña Luisa Bazán daría a luz a su hijo Avelino, quien con el correr del tiempo se convertiría en líder político y sindical incorruptible en nuestra provincia y del sector minero, ¿no? Fue un dirigente sindical minero que supo abrazar a la vida gremial con principios morales y éticos para servir a los trabajadores y frenar los atropellos de la patronal, denunciando el abandono del Estado provincial y nacional. En poblaciones donde se vulneran justamente la dignidad de los trabajadores y las leyes laborales, fue este dirigente Avelino Bazán que enseñó que el trabajo del gremio no termina solo en las exigencias laborales, ¿sí?, sino en trazar políticas sindicales nacionales para construir un Estado nacional industrial fuerte, capaz de controlar la voracidad de la riqueza de las empresas multinacionales. En 1964, siendo secretario general del SOMA, fue conductor de la heroica marcha de los mineros realizada el 8 de mayo de 1964, donde después de 25 días de huelga, 1000 mineros marcharon a pie con sus ropas de trabajo rumbo hacia San Salvador de Jujuy para denunciar los atropellos de la empresa y la complicidad de las autoridades del Estado provincial y nacional. Sombríos días de socavón, noches de tragedia. 93 años estaría cumpliendo hoy el líder sindicalista Avelino Bazán, con un gran abrazo a toda la familia, un gran abrazo a la familia minera y obviamente al profesor Donato Cachambi, que siempre está presente en estas cuestiones, en estas identidades de nuestros pueblos. Bueno, seguimos avanzando las noticias, estamos allá en los últimos minutitos. Vamos a hablar un poco de lo que es los colectivos, ¿no? Los colectivos más caros
de la provincia. ¿Dónde están? En la localidad de Palpalá, y obviamente a razón de eso los usuarios están molestos por una nueva y sorpresiva aumento de este boleto del transporte, ¿no? en la localidad de Palpalá. El día de ayer entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario que sorprendió tanto a los choferes como a los pasajeros que habitualmente y con regularidad viajan en este sector, ¿no? Viajar en la ciudad siderúrgica ahora cuesta 83 pesos con 47 centavos y trasladarse desde San Salvador pasó a valer 111 pesos con 35 centavos. Así que bueno, es uno de los pasajes más caros que hay en la provincia y justamente se actualizó en el día de ayer en los transportes de la localidad de Palpalá. El nuevo aumento sorprendió a propios y ajenos, como dice, y justamente a partir del día de ayer la gente de Palpalá tienen un nuevo cuadro tarifario en el transporte público y obviamente esto es un golpe al bolsillo, esto trae un malestar y no sabemos de qué manera van a continuar, ¿no? Después sabemos que están anunciados también los aumentos en el transporte público a nivel capital, así que eso ya se está barajando cuándo va a ser. Ya desde el Consejo le han dado el visto bueno, así que nada, estamos esperando nomás para lo que va a ser el nuevo cuadro tarifario también en nuestra capital. Bueno, mientras escuchábamos algo ahí tranqui de los mineros, vamos a levantar un poquito la mañana junto a Rock Pata. Y seguimos con las noticias a nivel local. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el calendario electoral nacional. Ya tenemos las fechas, ¿no? Justamente las PASO, serán el 13 de agosto y las generales van a definirse el 22 de octubre. La Cámara Nacional Electoral aprobó el cronograma electoral para los próximos comicios en el que se destacarán la realización de las PASO, el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. Mediante la acordada extraordinaria número 35, el máximo tribunal electoral del país estableció, entre otras cuestiones, las fechas de las elecciones primarias y generales cuando podrán consultarse los padrones, el reconocimiento de las alianzas electorales y los plazos de la campaña electoral. Además, se fijaron las fechas de los debates presidenciales que van a ser obligatorios en esta instancia, como lo fueron en las elecciones anteriores. Y estos se estarían realizando el 1 de octubre y el 8 de octubre. En el caso de que hubiera una segunda vuelta, estos mismos se estarían realizando en un tercer debate, lo que daría fecha el 12 de noviembre. Así que bueno, ahí lo pueden, ya está en todas las redes sociales también para que ustedes puedan ver lo que va a ser esta cronología de lo que van a ser las elecciones a nivel nacional. Bueno, seguimos ahí hablando un poco de todo lo que es la política acá a nivel nacional. Vamos a ir un poquito a nuestra provincia hermana
de Salta, ¿no? Un papelonazo que pasó en el día de ayer, sí, Juntos por el Cambio rompió sus alianzas en la provincia de Salta. El PRO y la UCR irán con sus propios candidatos a gobernador. La alianza de Juntos por el Cambio en Salta se rompió en las últimas horas, motivo por el cual el PRO decidió presentar una lista propia para las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo para disputar la sucesión del gobernador Gustavo Sáenz. A pesar de intensas negociaciones, el PRO decidió presentar como su candidata a Inés Liendo, mientras que el radicalismo jugará por el diputado nacional Miguel Nani. Bueno, según las fuentes de allá de la provincia, se rompieron las negociaciones, lo que detonó en el acuerdo provincial que fue de un sector del radicalismo. Decidió incluir a la coalición al Frente Plural, cuyo referente es el ex diputado de la provincia Matías Posadas, a quien el PRO considera un dirigente del oficialismo salteño por haber formado parte del gobierno de Sáenz. El funcionario de Sáenz, que antes fue de Urtubey, está invitado al PRO a sumarse a Juntos por el Cambio. Increíblemente es algo que llama la atención, ¿no? Así que, y bueno, después también se viralizó ahí en las redes sociales, en algunos canales nacionales y también de la provincia, lo que fue ese encuentro con el responsable de la Junta Electoral de la provincia, y ahí los encargados del frente casi como pidiendo por favor que se modifiquen las cuestiones, pero ya obviamente fuera de término, ¿no? Bueno, continuamos ahí ya con los últimos minutitos. Vamos a hablar un poco de nuestros pueblos y naciones indígenas y lo que viene transitando allá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de la gran expectativa que hay por los cursos de idioma originario en el Tigre, ¿no? Ahí vemos también lo que es el afiche, ¿no? Aprender lenguas indígenas en Tigre, guaraní, mocoy, con y quechua, cursos gratuitos, dice, ¿no? La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, promueven y difunden talleres de las lenguas abañegué, el guaraní, el concancohue, el mocoví y el quechua, con una importante inscripción a los talleres que comienzan que van a comenzar mañana 17 de marzo de manera virtual para los que puedan llegarse, y también va a haber la opción de la manera presencial, obviamente para aquellos que quieran llegarse, y la virtual para los que tengan conectividad y los dispositivos de asistir a estos cursos. El próximo viernes comenzará el primer cuatrimestre de guaraní y al día siguiente empezará la enseñanza de mocoví, mientras que la semana próxima iniciaría lo que es el quechua el día martes y el com el día jueves. Respecto a la modalidad de la cursada de las 4 lenguas nombradas, será de manera virtual con algunos encuentros presenciales en el Centro Universitario de Tigre, ¿sí? Y en el caso del idioma mocoví se realizará en la sede de la comunidad mocoví del Delta.
Bueno, y quieren saber, perdón, cuántas personas hasta lo que era el día de ayer se habían inscrito, bueno, hasta ayer al día de la mañana, lo que era el relevamiento. Un total de 350 personas se habían inscrito para realizar este curso. Estamos hablando del curso de lenguas indígenas y de manera simultánea, ¿no? Algunos de los cursos simultáneos y abiertos a la comunidad de guaraní, mocoví, con y quechua, que ofrece por primera vez el municipio de Tigre junto a la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Bueno, retomamos ahí los últimos minutitos y vamos a hablar un poquito también lo que hacían referencia el día de ayer varios medios locales y después lo que también se ha viralizado en las redes y obviamente también se ha puesto en lo que han sido los memes, los famosos memes. Estamos hablando del agua, del dique Los Alisos, ¿no? Y justamente en un mes tan importante que es el mes, y algunos lo toman como día internacional del agua, ¿sí? Justamente estamos hablando del color verde que está sufriendo este dique y aparentemente podría ser una contaminación o podría sufrir una contaminación. La coloración verde intenso en diferentes sectores indicaría una potencial contaminación por proliferación de cianobacterias, es decir, algas microscópicas que pueden acumular toxinas riesgosas para la salud de las personas, ¿no? Tras la detección de la coloración verde en el agua del dique Los Alisos en nuestra provincia, se analizan muestras para determinar la presencia de toxinas por cianobacterias en el dique, que por lo que es el espejo de agua en nuestra provincia, en esta ocasión permanecerá cerrado para lo que es la visita, el tránsito y obviamente para lo que es la pesca, ¿no? Frente a este fenómeno, desde la cartera de salud se solicitó no consumir agua, pescar ni bañarse en el dique Los Alisos debido a la detección de esa coloración verde en el agua y aparentemente sería una posible contaminación. Fuentes oficiales indicaron que se analizan muestras del espejo de agua para determinar la presencia de toxinas de cianobacterias, al mismo tiempo determinar el cierre del sitio para evitar el ingreso de las personas a la zona. Recordemos, ¿sí? El dique Los Alisos se ubica a unos 17 kilómetros de la capital de San Salvador de Jujuy. Es uno de los sitios más elegidos por los jujeños para pasar el día, para ir a pescar, por el paisaje también y obviamente por lo que es el registro de las altas temperaturas. Muchos tienen la opción de migrar para esta zona para refrescarse un poco. Bueno, llegamos al final. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Vamos a poner ahí los últimos minutitos a lo que es los audios de nuestro programa y después dejamos a ustedes ahí con música de nuestra hermana Ruda Alonso, que ayer estuvo visitándonos en nuestros estudios.
estudios. Así que un gran abrazo y recordemos, Ruda Alonso, el día de mañana se está presentando en el Centro Cultural Héctor Tizón y presentando su primer trabajo como solista, Warmi-Cuti, junto a diferentes artistas, entre ellos Rosario Huertas y las Culiaca Warmi Sicuri. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de ahí para las comunidades. Nos vemos la próxima semana. Tincuna Cama. Thank you.